el papel aguanta lo que sea. Tú puedes decir, yo estoy preocupado por el tema del hambre, voy a darle comida a toda la población. ¿Cómo lo vas a hacer? Voy a bajar la comida. ¿Cómo lo vas a hacer? En fin, una serie de situaciones que yo creo que tenemos que volcarnos a eso para que le brinden la confianza a la población de un torneo electoral que realmente tiene candidatos fuertes, candidatos con propuestas y no que sean unas propuestas temporales, producto de la ocasión y producto de su interés de simple y llanamente aparecer en una papeleta en unas elecciones para guardarlo dentro de un recuerdo. No sé si viste la situación de la frontera este fin de semana, que ya está con nosotros para iniciar el sillón de Ancón del día de hoy, don Alfonso Fraguela, periodista, abogado y ex vocero del Estado panameño. ¿Cómo estás, Alfonso? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Guillermo. Un verdadero placer tener la oportunidad de compartir contigo, con toda la fina audiencia de Radio Ancón, en esta emisión del Sillón de Ancón de hoy, 6 de marzo del 2024. Pues yo creo que hay muchas cosas de qué hablar, temas puntuales en materia política que pues definitivamente después de algunos cambios o algunas modificaciones y decisiones que se dieran dentro del Tribunal Electoral cambian el panorama político de cara a las elecciones del próximo 5 de mayo del 2024, Guillermo. Fíjate que yo creo que ya está bastante hablado lo de este señor, ¿cómo se llama? Martinelli, el candidato Ricardo Martinelli, pero ayer hubo una duda sembrada por varios candidatos y otros abogados, entre comillas, subrayados, sobre la legalidad de la candidatura de José Raúl Mulino, y los magistrados del Tribunal Electoral dijeron, ¿sabes qué? Se acabó ese tema. Es candidato y se acabó. Eh, Hay como unas ganas increíbles en las candidaturas de ganar en la mesa, mi estimado Alfonso, porque la gente no quiere buscar los votos. Mira, yo siento que primero que todo lo concerniente a la figura de Ricardo Martinelli, y debo ser muy claro porque me gusta ser muy académico en ese aspecto, yo inclusive pues todos los días trato, a veces la memoria te falla, te es infiel y uno trata de actualizarse, de consultar, para eso están los libros y bueno, yo en lo personal siento y debo reconocer que me sorprendió enormemente la forma como se tomó la decisión en el caso del Tribunal Electoral cuando pues recibe la comunicación por parte del órgano judicial en el sentido de que quede ejecutoriada la sentencia, pues definitivamente agota la vía de la no admisión de la casación al expresidente y que en consecuencia pues se agota de esa manera el camino jurídico, por decirlo de alguna manera, o la vía jurídica o legal que contempla el artículo 180 de la Constitución, que prácticamente pues le pone un punto final a su carrera política de ahora en adelante. Simple y llanamente, dentro de su perspectiva, Ricardo Martinelli llevará consigo durante su vida, pues que fue presidente de la República, pero con la decisión que se dio por parte de la Corte Suprema de Justicia, pues le cierra el paso a un posible retorno, ya que pues definitivamente a futuro no va a poder igualmente aspirar a ocupar el solio presidencial, toda vez que ya tiene un impedimento constitucional, salvo que a futuro se modifique la constitución política y la regla del juego cambie. Sin embargo, la forma como el Tribunal Electoral decidió a través de prácticamente una conferencia de prensa y donde dice que prácticamente se agotaron una reunión entre todos los magistrados, una sala, el cual superaba prácticamente 10 horas, que era lo que escuché en los medios de comunicación, y se había tomado la determinación de inhabilitar a Ricardo Martinelli y a la vez ordenar la remoción de toda la campaña publicitaria que pues obviamente lo colocaba como el candidato por el partido RM. Yo siento que procedimentalmente, y esto inclusive lo habíamos abordado, había un mecanismo que debió haberse utilizado. Sin embargo, el Tribunal Electoral decidió, en virtud de esto, pues tomar la determinación
por medio de la sala de acuerdos. Leí hace algunos minutos en los medios de comunicación declaraciones de uno de los magistrados que decía que frente a la decisión que se había tomado de inhabilitarlo, cabría un recurso de reconsideración. Sin embargo, pues yo creo que eso tampoco va a prosperar, toda vez que fueron ellos mismos los que inclusive generaron un profundo debate sobre la actuación que se dio con respecto a este tema. Recordemos que inclusive se había hablado y ellos mismos habían señalado, y lo contempla el Código Electoral, que la forma como debía haberse iniciado este proceso fue a través de un proceso generado por conducto de la Fiscalía Administrativa Electoral, para que entonces fueran los juzgados administrativos electorales en primera instancia los que resolvieran la inhabilitación que evidentemente se daba por el fallo que había emitido la Corte, perfeccionando el artículo 180 de la Constitución Política. Luego de ello, entonces en segunda instancia iría ante el Pleno de los Magistrados, ante la Sala de Acuerdo, para evaluar en grado de apelación la figura de si caminaba o no prosperaba o no prosperaba, mejor dicho, la inhabilitación, y aún así cabría una acción de inconstitucionalidad que lo contempla la Constitución Política de nuestro país. Sin embargo, todos estas etapas procesales, pues definitivamente que ya se había hablado sobre ello, fueron suprimidas y reemplazadas por una decisión tomada por la Sala de Acuerdo, que simple y llanamente sale una conferencia de prensa, los tres magistrados y dicen: el señor está inhabilitado, el señor no puede correr, y en consecuencia todas las propagandas que giren sobre la candidatura de Ricardo Martinelli pues deben ser removidas, quedando como principal o como líder o el candidato presidencial su suplente, que en este caso era su candidato a la vicepresidencia, que es José Raúl Mulino. Situación que pues también generó una polémica, inclusive un debate entre algunos sectores políticos, donde señalaban que no podía ser candidato. Sin embargo, pues definitivamente basado en los estatutos de cada uno de los partidos, porque al final lo importante de esto, y esto lo digo a modo de aclaración, los partidos políticos deben cumplir ciertos parámetros legales al momento de su constitución y al momento de desarrollar sus procesos de elección internos. Sin embargo, el Tribunal Electoral lo supervisa para evitar que se supriman procedimientos o se supriman normas de tipo electoral que pudiesen precisamente viciar el proceso electoral, ya que le corresponde a esta entidad garantizar un proceso transparente y prístino en materia electoral. Sin embargo, creo que ha quedado ya claro que la persona que será el candidato a la vicepresidencia de la República será pues por el partido Realizando Metas. El nuevo candidato presidencial, perdón, será José Raúl Mulino en reemplazo de Ricardo Martinelli. Situación que pues gira, da me parece que un cambio dentro del escenario político. Habrá que ver si las personas que apoyaban a Ricardo Martinelli en ese momento se consolidan apoyando y se reafirman el apoyo a José Raúl Mulino de cara a la presidencia de la República. Otro aspecto que no deja de ser menos importante es que dentro de lo que serían los próximos dos debates presidenciales, sería José Raúl Mulino el que participaría por RM, situación que no se dio en la primera instancia por precisamente, vamos a decir, algunas inconsistencias o incongruencias que desarrolló el Tribunal Electoral, y recordemos que primero se había hecho que iba a participar Molino, después se dijo que no, y entonces todas estas situaciones pues definitivamente han generado un ambiente un poco tosco, de tal manera que al final la percepción de la población sobre este tema es que no ha sido muy claro el planteamiento, y en los temas, cuando son temas electorales, cuando son temas políticos,
la claridad es precisamente la confianza que requiere el elector al momento de emitir su voto. Y si hay temas dudosos, si hay temas oscuros, esto puede definitivamente generar un descrédito, puede generar una oscuridad que pudiese empañar precisamente la independencia y obviamente los criterios que giran en torno al Tribunal Electoral. No sé qué tengas qué opines al respecto, Guillermo. No, me preocupa que se vuelva una tónica, porque tú has descrito una gran cantidad de recursos legales que incluso el propio tribunal había hablado de ellos, y que bueno, de un día para otro decidió lo contrario. En 2 semanas se habla de otro candidato, se hace lo mismo, y en 3 semanas se hace lo mismo de otro, y me da la impresión de que así nos podemos ir, ¿no? Y cuando vamos a ver tenemos 3 candidatos, así sacándolos en la mesa. Me gustaría que hablemos de eso, pero déjame irme a la pausa un momentito, Alfonso, y regresamos de inmediato. Está Alfonso Fraguela, abogado y periodista, aquí en Ciendan Compu Radio. Está con nosotros Alfonso Fraguela, como todos los miércoles a esta hora, analizando la situación del país. Alfonso, lo que te decía, ¿no? Eh, Digo, lo que pasa es que si me dicen un procedimiento y después me lo cambian, ¿cómo hago? Mira, precisamente ese es un tema que todavía debo serte muy sincero, debo reconocer que no sé los criterios que se siguieron para llegar a esa conclusión. Precisamente el hecho de que exista una legalidad, una certeza jurídica, ciertos principios que en materia legal establecen un procedimiento y que obviamente están amparados inclusive en principios constitucionales y en derechos humanos, eh, son las garantías en un momento dado que cualquier tipo de actuación sea en claro apego a la ley, y es lo que debe prevalecer. Sin embargo, te reitero, este tipo de actuaciones que se dan de una manera, digamos, de pronto podría decir que hasta forzada, porque es una situación que es atípica. Panamá, esta es la primera vez de que tengo uso de razón que se da una situación como esta, donde prácticamente faltando 2 meses a partir de hoy para las elecciones del 5 de mayo, días antes, simple y llanamente se saca un candidato en virtud de una decisión que pues definitivamente fue emitida por un poder del Estado y que se enmarca para los efectos legales dentro de la Constitución por otra entidad, en este caso una institución que constitucionalmente debe garantizar un proceso electoral transparente, genera un gran debate toda vez que con la celeridad de una reunión donde se intercambiaron opiniones o criterios de los 3 magistrados, se decide simple y llanamente inhabilitar a un candidato presidencial cuando evidentemente esa misma entidad había señalado que la vía para la inhabilitación eran los procesos por conducto de las fiscalías administrativas electorales y los juzgados administrativos electorales en primera instancia, y que ellos solamente conocerían en una segunda instancia o en grado de apelación. Entonces, este tipo de contradicciones, este tipo de inexactitudes son las que generan en el elector, en la población, las dudas, y unas dudas que definitivamente tendrán su impacto dentro de la imagen que puedan tener o de los criterios que puedan tener con el Tribunal Electoral, ya que están esperando de esta entidad un proceso transparente. Y como bien señalas, hoy agarran, sacan a Ricardo Martinelli, colocan a José Raúl Molino. Tengo entendido y estuve viendo también que hubo levantamiento de fueros electorales penales para otros candidatos y un grupo de personas, lo cual pues definitivamente parece que habrán muchas candidaturas que se quedarán sin los principales, o quedarán simplemente los suplentes como principales y correrá con una sola persona,
lo cual nos debe llamar a reflexionar, porque al final, Guillermo, yo creo que hacia esa vía vamos a tener que ir. Si rescatamos las palabras que diera el presidente de la República, Laurentino Cortizo, hace un par de horas, es decir, el día lunes, cuando se dio el inicio del año escolar, sobre algunos aspectos generales que habló, hizo referencia a que las elecciones se ganan con el 25%. Yo en lo personal, debo serte sincero, el que exista, y con eso no significa que me opongo a que todas las personas concurran y aspiren a un puesto de elección popular, sino que lo que critico de una manera muy clara es que al final tendremos que debemos volcarnos a lo que sería la posibilidad de una segunda vuelta electoral como ha ocurrido en otras latitudes. Yo creo que el tener 8 candidatos a la presidencia de la República, donde la gran mayoría de ellos que se hacen, que supuestamente no, salieron a buscar firmas para postularse como candidatos de libre postulación, pues definitivamente tú y yo sabemos, y no hay que haber ido a Harvard, ni a Oxford, ni a ninguna universidad internacional para darnos cuenta que estas personas, pues definitivamente tienen una dependencia de los partidos políticos de donde salieron. Entonces, al final, hay ciertos cuestionamientos que giran en torno a esta figura, a estas situaciones, y entonces tenemos a 8 candidatos presidenciales, y aquí al final en un torneo electoral hay ciertas variantes que pueden darse. Una de ellas, el abstencionismo, los votos nulos y una serie de situaciones que aunque sea un derecho constitucional y una obligación ir a emitir tu voto, definitivamente las propuestas que en un momento dado se presentan reflejan quizás ¿qué te digo? No la esperanza de algunos candidatos, y pues obviamente está ahí, no sé si es solamente para robustecer su hoja de vida y decir que fueron candidatos presidenciales, pero yo creo que al final debemos abocarnos a una segunda vuelta electoral. Casualmente sobre ese tema puse unos comentarios en estos días en redes sociales, algunas personas me han contestado, me dijeron que eso no era la garantía de que tuviéramos un buen gobierno. Bueno, definitivamente no es la garantía. Lo que pasa es que no tenemos la garantía de que personas buenas se involucren dentro de la política, y el primer paso que lo tenemos que hacer, ese mea culpa lo debemos hacer nosotros como electores, en saber elegir a las personas, en saber detectar a quién vas a meter en tu casa, porque al final tu casa es el país, y es como que le dieras la llave a un extraño que te toca la puerta y tú le das la llave para que se meta en ella. Entonces yo creo que bajo esa perspectiva tenemos que madurar como electores, y en consecuencia pues preocuparnos de la suerte, del futuro, de las consecuencias que tengan o el alcance del voto en cada periodo electoral, en cada día, ese primer domingo de mayo, cada 5 años, para entonces tener la tranquilidad de que estamos haciendo lo que debemos hacer, no solamente como un deber cívico y un deber ciudadano, sino como una obligación, como un buen panameño, como un buen elector preocupado por el futuro de todos. Pero bueno, eso es lo que hay, Alfonso. Eso es lo que hay. Oye, bueno, pasando a otros temas, te has dado cuenta que sigue pasando el tiempo. Ya hoy es 6 de marzo y yo pensé que estaban esperando la campaña electoral, pero la verdad es que las propuestas en serio no se están debatiendo. O sea, yo no sé sinceramente cuál es la gran oferta de cada uno de los candidatos. Es que me está costando incluso decir de uno. No las encuentro. Y créeme que me he tomado el trabajo, ¿eh? Voy a los eventos y todo lo demás y no veo, o sea, estamos en las generalidades, no vamos a acabar con la pobreza, el desempleo, pero eso cómo se come. No escucho a ningún candidato en eso. ¿Qué está pasando? Claro.
Mira, estos temas yo creo que lo primero, o lo vamos a decir, lo mejor de todo este proceso electoral, realmente lo bueno de este proceso electoral, te lo voy a decir de una manera muy clara, es que en este proceso se ha reducido, me atrevería a decir, en un 99% la colocación de publicidad en todos los sitios. Antes, en todos los procesos electorales, tú veías hasta en los árboles pegada publicidad. Hoy día esa contaminación visual se ha reducido en un 99%. Según conversaba con algunas personas que son candidatos, me dicen que para poder ponerlo en una casa, tú tienes que firmarle, o sea, el propietario tiene que autorizarle al político poner esa valla en su casa. Antes te la pegaban encima del carro, se iban, o sea, te empapelaban el sitio, lo cual pues definitivamente yo creo que ha sido lo positivo en este aspecto. Lo que yo siento que quizás ha habido, y esto también es responsabilidad del Tribunal Electoral, es precisamente lo que ha señalado. Han pasado 60 días, o sea, perdón, faltan 60 días y hasta el momento estamos inmersos en algunas generalidades, en eso de yo quiero acabar con el hambre, yo quiero hacer esto, pero no han dicho cómo lo van a hacer. Ayer me encontré a una persona que trabaja en un lugar donde frecuentemente voy y me pregunta, me hizo una pregunta sobre cómo veía el panorama político y me habló sobre cuáles son las propuestas del candidato que yo estoy apoyando. Yo he dicho y lo digo públicamente, estoy apoyando a Martín Torrijos, trabajé con él la primera vez, me parece que es la persona, esa es mi opinión, y lo voy a apoyar y lo estoy apoyando. Pero la opinión de la persona fue decirme qué opinaba o cuáles eran las propuestas de, por ejemplo, de Torrijos sobre temas puntuales para atacarlos. Y obviamente que él no conocía las propuestas de otros candidatos. Entonces, yo creo que lo que has hecho referencia es un tema realmente preocupante porque se supone que los debates presidenciales eran precisamente para eso, para hacer ese cónclave surgieran con el fin de que el pueblo panameño pudiera determinar que efectivamente tal candidato tiene mejores propuestas que otro. Pero el tiempo sigue transcurriendo, vemos algunas propuestas muy superficiales que pues definitivamente no sé cómo lo van a hacer, salvo que tengan el sombrero de un mago y hagan magia, pero en lo personal creo que esa ha sido uno de los principales problemas porque no saben cómo se va a hacer o no dicen cómo lo van a hacer. Simplemente te dicen como cuando uno trata de cortejar a una dama, te quiero llevar al cine, te voy a comprar, vas a ser feliz conmigo, te voy a regalar tal o cual cosa. En fin, una serie de actuaciones que son las que tratan de que se generan o que se desarrollan dentro de ese cortejo. Un cortejo similar, claro, en proporciones guardadas, perdón, al que ocurre con los electores en los procesos electorales. Tú ves a la persona que te habla bien, aunque nunca lo vuelvas a ver, el político te da un número de teléfono que es el que tiene al momento de la campaña, si la persona cambia, bota el chip y cambia el número de teléfono, no lo vuelves a ver más nunca. Son situaciones que son propias de nuestra realidad. Entonces, creo que las campañas políticas, cada una en particular, debe iniciar ya con esa etapa de decir qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Lo que dicen los gringos, el know-how, cómo vas a hacer eso, porque al final el papel aguanta lo que sea. Tú puedes decir, yo estoy preocupado por el tema del hambre, voy a darle comida a toda la población, ¿cómo lo vas a hacer? Voy a bajar la comida, ¿cómo lo vas a hacer? En fin, una serie de situaciones que yo creo perdón,
que tenemos que volcarnos a eso para que le brinden la confianza a la población de un torneo electoral que realmente tiene candidatos fuertes, candidatos con propuestas, y no que sean unas propuestas temporales, producto de la ocasión y producto de su interés de simple y llanamente aparecer en una papeleta en unas elecciones para guardarlo dentro de un recuerdo. Pues sí, bueno, Alfonso, una de las cosas que sí que te quería hablar, que es, antes que se me pase, no sé si viste la situación de la frontera este fin de semana, que fue destruido una propiedad del Estado, que donde se pues utilizaba Claro. para albergar y para coordinación y todo lo demás. Eh, Se me da la impresión de que ese es un tema que, que pronto se nos va a salir de las manos si seguimos mirando para otro lado, ¿ah? Mira, yo creo que realmente se nos salió de las manos. Lamentablemente este tema migratorio, que inclusive es uno de los principales temas en materia de seguridad que le presentaron a los candidatos a la presidencia de la República, no data solamente de la actual administración, viene desde mucho antes. Lamentablemente, recordemos que esto inclusive data desde la época del presidente norteamericano Donald Trump, que pues obviamente cuando llega al poder, lo primero que hace es voy a hacer un muro y aquí no va a entrar más nadie. Y obviamente la idea del sueño americano se fue desarrollando dentro de la psiquis de cada uno de estos emigrantes que buscaban precisamente trasladarse a Estados Unidos y que obviamente utilizaban América pues, para irse de país en país hasta llegar. Sin embargo, cuando se da el tema del bloqueo fronterizo, cada país empieza a cerrar sus fronteras porque al no poder continuar ese peregrinaje rumbo a Estados Unidos, entonces las personas se quedaban en los países, en todo ese camino de países que estaban rumbo a Estados Unidos. Y obviamente generaban problemas o situaciones puntuales como problemas de alimentación, que había que alimentar a la población, temas de salud, educación, en fin, una serie de situaciones propias de cada nación. Y evidentemente lo que hicieron cada uno de los países fue ir cerrando fronteras. Sin embargo, Panamá no lo hizo. Y entonces al no hacerlo, Panamá llegan las personas a nuestro país. Algunos recordarás que inclusive hubo varios casos donde las personas, inclusive en Costa Rica, cerraron en Paso Canoa el ingreso a Costa Rica y quedaron las personas varadas en el área de Paso Canoas. Y obviamente, desde que las personas llegan al territorio panameño, ya entonces el tema de utilizar el país como un país de tránsito se convierte en un tema de tipo de derechos humanos y de problemas de tipo legal. Porque desde que la persona entra al país, entonces se convierte en un problema de la población. Tú no puedes decirle a la persona, mira, yo aquí, si llegaste y no puedes regresarte, te voy a tirar para atrás. Es más, nunca debieron haber permitido el ingreso. Ese es el problema que tenemos. Entonces, cuando permites el ingreso, definitivamente corren una serie de derechos universales, derechos humanos, donde tienes que brindarle salud, donde debes brindarle alimentación, donde debes brindarle educación y una serie de cuestiones que son prácticas humanas que deben desarrollarse. Lo que ocurrió en esta ocasión, donde tengo entendido fueron casi 40 y tantas personas que fueron imputadas por parte del juez de garantía, me parece que es lo correcto. Es muy lamentable, debo serte sincero en eso, Guillermo, porque cuando tú llegas a un país, tú te debes someter a las reglas del juego de ese país. Debes someterte debe ser, vamos a decir, agradecido con que te abran las puertas de tu casa y que de su casa y que en consecuencia tengas un lugar seguro donde residir de manera temporal o de manera momentánea. Sin embargo,
las actuaciones que se dieron causando daños materiales por el orden de casi $500,000 y sumado a ello, no solamente el daño económico a las estructuras o al patrimonio del Estado, sino a las personas que a futuro podrían utilizar esos albergues, porque automáticamente lo que estás haciendo es coartando la posibilidad de que otras personas que podrían llegar a Panamá pudiesen usar esas instalaciones por lo que por estar en tránsito, por haber ingresado al territorio panameño, ya no lo van a poder hacer porque simple y llanamente estas 40 y tantas personas lo único que hicieron fue un arrebato o en una actuación incorrecta, poco civilizada. Lo que hicieron fue destruirlo, causando un daño que obviamente va a tener un impacto y que tiene un impacto dentro de esas áreas para poder utilizarlas con otras personas que definitivamente también podrían hacer uso de ellas a un futuro. Son situaciones que yo creo que al final van a quedar procesados. No veo una alternativa o digamos, una justificación para que no vayan a ser condenados. Sin embargo, pues definitivamente estas personas representan, no son, digamos, unos turistas ni unas personas que ingresan al país en su condición de buena fe. Y obviamente supongo que las autoridades migratorias tomarán las actuaciones pertinentes para evitar que situaciones de este tipo vuelvan a ocurrir y que personas que ingresen al territorio nacional sean personas que tengan antecedentes o hayan marcado algún grado de precedentes de este tipo y que obviamente representen un peligro para el resto de la población que ingresa a esa área y que pues obviamente también podrían llegar a convivir en un futuro con nosotros como un país independiente y soberano. O sea, que ayer estuve en un evento de empresarios venezolanos y nosotros vemos como, a ver, son dos cosas diferentes. La migración que nosotros queremos que se instale en Panamá es la que yo vi ayer. Claro. Y esta gente que está atravesando Darién no solo son venezolanos, sino que son de todos los países, son producto no solo de una necesidad que tienen como migrantes, sino que también hay bandas mafiosas que están promoviendo que se dé. Entonces, la propia directora de migración denunciaba que hay una cantidad importante de gente con prontuario policivo, con antecedentes incluso de espionaje, de narcotráfico, de pedofilia, bueno, de cuánta tara hay. Y es complicado la situación. La verdad es que tiene que llamar la atención porque es que no va a parar con las elecciones. Va a continuar y cuidado que se exacerba. Por supuesto, yo siento que al final, inclusive leí un artículo donde señalaban que una persona que había utilizado precisamente el área de Darién para ingresar al territorio panameño había sido violada cerca de 8 veces. Lo leí en un medio de comunicación. Definitivamente esa área es un área selvática, un área donde estás expuesto a una serie de situaciones. Sin embargo, debo serte muy sincero, creo que las autoridades van a tener que jugar un rol realmente mucho más a la ofensiva. No podemos estar nosotros simple y llanamente dejando pasar o dejando ingresar al territorio nacional a personas que tengan prontuario, que tengan antecedentes, como bien señalas, todas estas personas con algún grado de tara, por decirlo de alguna manera, que sean pedófilos o que sean violadores o una serie de cuestiones, porque definitivamente van a ingresar al territorio nacional y obviamente prevalece lo que sería la seguridad del país y eso es una obligación que tiene el Estado panameño de garantizarle la seguridad a la población. Cualquier grado de relajamiento que pudiera ocurrir en el desarrollo de este tipo de actividades podría atentar o podría precisamente poner en peligro a la población
y podría poner en peligro precisamente a las personas que residen en esa área del país, que pues obviamente son los primeros que entran en contacto con estas personas que ingresan al territorio panameño. Oye, Alfonso, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy miércoles, como todos los miércoles. Y nada, nos hablamos la próxima semana, ¿te parece? Perfecto, Guillermo, ha sido un verdadero placer. Amigos Radio Oye, Escuchas, los invitamos a que continúen en la tertulia del miércoles y si Dios nos da vida, nos hablamos el próximo miércoles desde las 7 de la mañana. Que tengan un excelente día. Alfonso Fraguela, abogado, periodista y ex vocero del Estado, con nosotros aquí en La Mañana en Compo Radio. Vamos a la pausa y regresamos.